Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión especial de Pamboleros. Aquí estamos en estas ediciones de cuarentena tratando de aprovechar de la mejor manera el tiempo posible y el día de hoy para hablar de lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Y momento de recordar a uno de los equipos que marcaron época, un equipo que fue dominante en su momento, como lo fue el Toluca de los años 90, principios del 2000, y qué mejor para hablar de ello que un referente del conjunto escarlata como lo es Carlos María Morales, el Tanque, que es un gusto y un verdadero honor que esté aquí con nosotros. Le agradecemos mucho que haya tomado esta llamada, esta plática para conversar un ratito de fútbol con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto de estar conversando con ustedes. Y sí, aquí encerrados, tratar de cuidándonos, tratar de estar siguiendo las reglas de la salud. Y ha servido este encierro para seguir aprendiendo, seguir analizando cosas, tomando cursos, valorando cosas que de repente cuando uno la tiene en el día a día no la valora. Y esperamos que de todo lo malo que tenemos hoy, que estamos viviendo hoy, saquemos lo mejor y salgamos más fortalecidos. Ojalá que sí. Saludo también con mucho gusto a Iván Ruiz. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya y muchísimas gracias de nuevo por invitarme. La verdad es que tenemos a un invitado de súper lujo, un goleador de cepa de esos de garra uruguaya, porque la verdad es que cada vez que veías al Tanque era sinónimo de gol, sinónimo de pelea, de lucha. La verdad es que quienes vimos a ese Toluca de los 90s, que fue una máquina aplanadora, nadie les ganaba, goleaban, daban un espectáculo. Yo creo que es imprescindible escuchar lo que nos tiene que decir Carlos en estos momentos. Sin duda alguna. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanito, Iván, Carlos? Agradecerte que te tomes el tiempo para estar con nosotros. Y así es, definitivamente uno de los mejores extranjeros que han llegado a este país, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo. Y vaya, a Carlos le tocan 2 de los 3 títulos del 98, 99 y 2000, pero sin duda, con esto dejó huella en el fútbol mexicano con ese Toluca impresionante. Le ganan al Atlas en el 99, a Santos en el 2000. Era un equipo que, como bien lo mencionaba Iván, aplastaba a sus rivales, no solo les ganaba. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Carlos, ¿cuál para él fue la clave para que ese Toluca fuera tan dominante? Yo creo que la clave fue el equipo. Nosotros no éramos un grupo de jugadores, éramos un equipo de jugadores que todos pensábamos en el mismo camino, que todos teníamos una causa en común y que todos sabíamos que éramos importantes para el equipo. Aquí no había, si bien había figuras que son a través de la historia han quedado marcadas, nosotros sabíamos que éramos un equipo fuerte, pero que día a día lo teníamos que demostrar. Si bien todos recuerdan que ganamos ese torneo en 99 con Atlas y 2000 con Santos, en el medio también hubo una semifinal que perdimos contra Pachuca y una final siguiente que perdemos por penales con Morelia. Entonces quiere decir que fue un equipo que durante los 2 años estuvo en los primeros lugares. Sin lugar a duda, en puntos fue el mejor de los años. Es un equipo que ganó muchos partidos. Y eso nos hace hoy recordarlo. Si ese equipo no hubiese, aparte de jugar bien, si no hubiese ganado o conseguido título, sería recordado por un buen equipo. Hoy creo que estamos en la historia del fútbol mexicano. Ahora, Iván, la dupla que formó Carlos con José Cardoso, creo que de las más temibles de los últimos años, y mira que ya pasaron 20 de que pues prácticamente jugaron juntos, ¿no? No, la verdad es que Cardoso y el Tanque, junto con José Manuel Abundis, el Chiquis García, Víctor Ruiz, Hernán Cristante, todos ellos hicieron, yo creo que una de las mejores, incluso el Chiquis García, que en su momento fue cedido ya de Pumas para llegar con Toluca. La verdad es que después de lo que fue el gran boom, que estuvimos hablando igual con Arangio la semana pasada, de Toros Neza, llega el Ojitos Meza a armar a un equipo importante en el fútbol mexicano. Fue como la importancia de Mesa
para decir que era uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mexicano. Yo le quisiera preguntar a Carlos, ¿cómo fue la relación entre ustedes con Enrique Mesa? Bueno, lo que pasa es que con el profe Mesa no te podés llevar mal. Es una excelente persona, un excelente guía, es un líder y sobre todo es un padre. Para nosotros fue un padre. Él si bien nos trataba todo muy bien, sí, cuando se enojaba a quien fuera tenía que rezongar o hablarle fuerte, él hablaba, él no tenía medida con qué jugador sí o con qué no, éramos todos iguales, pero él se preocupaba en las personas, en el ser humano, en el grupo, y en que estuviéramos todos contentos. A veces no alcanza con ser buen jugador para jugar al fútbol, tenés que ser buen compañero y saber formar de equipo. Y él en eso es increíble la manera que lo hace, porque nosotros siempre lo decimos, él ponía contento a los que jugaban y tenía contento a los que no jugaban para cuando él los precisara, sabía que le iban a responder. De acuerdo. Fer, a ti igual y ya no te tocó ver a Carlos, pero un poco sí, así, todavía. Facilita, ¿eh? Me parece uno de los mejores jugadores uruguayos que han estado en la Liga MX, y mira que han venido muy buenos jugadores de aquel país, ¿eh? Sí, definitivamente, principalmente Uruguay ha tenido una buena relación con el fútbol mexicano. Por alguna manera, ahorita Carlos responderá, ¿qué es lo que tiene el fútbol mexicano que principalmente a ti hizo que te quedaras y que te acomodara también para que pudieras destacar de esa manera? El estilo de juego, los rivales, ¿qué fue lo que hizo que destacaras? Yo creo que uno lo que trata de destacar, primero que nada, es hacer bien su trabajo. Eso es lo primordial. Y segundo, yo creo que es adaptarse al equipo, a los compañeros, al trabajo, a lo que queremos. Si tú me necesitas, yo estoy a la orden tuya, y si yo te necesito, yo sé que vos estás a mi orden. Entonces, cuando uno se prepara para hacer bien las cosas y engancha en ese equipo, en ese motor de un equipo, las cosas van saliendo y van fluyendo. Uno puede jugar un buen partido o un mal partido, pero si uno da lo mejor cada día y sabe que cuando el equipo lo necesita, él está ahí, es lo fundamental. Yo creo que eso es lo que un poco uno puede decir que lo hizo destacar. Y el haberse quedado tanto tiempo acá es el trato, ¿no? Porque aparte, después del fútbol uno tiene una vida normal. Y o cuando está jugando al fútbol, termina de jugar o de entrenar y es una vida normal. Y la verdad, cuando uno está a gusto en un lado y lo tratan bien, sin lugar a dudas, uno se queda muy a gusto, ¿no? De acuerdo. Oye, Carlos, de los 2 títulos que ganaste con Toluca, que uno fue contra Atlas y el otro contra Santos Laguna, ¿cuál disfrutaste más? Porque vaya, contra Atlas, una final cardíaca que muchos catalogan, todavía me incluyo, como quizás la mejor de los torneos cortos, y la otra contra Santos, donde aplastan definitivamente a su oponente, y eso que era segundo lugar de la tabla general, le metieron 7 goles nada más, ¿no? Bueno, yo creo que todos los títulos se disfrutan, siempre que ganás algo se disfruta. El de Atlas era el primero que ganábamos en ese camino, se había ganado el del 98 con el Necaxa, pero yo no estaba. Y ese del 99 empezaba a marcar el camino. Creo que se disfrutó mucho, se valoró mucho, costó muchísimo. Encontramos un Atlas de gran nivel, de gran categoría, de jugadores que estaban rayando la perfección, pero creo que nosotros con la experiencia del juego, si bien se fue a penales, pudimos darle la posibilidad de ganar el título. Y el de Santos creo que fue la culminación de un semestre espectacular. Fuimos un equipo que durante el campeonato fuimos superior, le ganábamos en casi todos los partidos, marcamos mucho gol, éramos contundentes, y después hicimos una liguilla soñada, esa de ganar los partidos. Empatamos uno solo con Chivas en casa 2-2, después ganamos los demás partidos por goleada, y creo que nos impusimos porque fuimos un equipo muy contundente, pero muy contundente durante los 6 partidos. Oye, Iván, ahorita que toca Carlos el tema de esa liguilla, tengo aquí los números, le meten 9 goles al Puebla en cuartos de final,
después golean a Chivas también, que entre comillas puso un poco de resistencia, y ya en la final 7-1 al Santos, que era el segundo lugar de la tabla general. O sea, no enfrentaron al octavo como en otros casos, no enfrentaron a cualquier equipo, era en teoría el segundo mejor equipo del campeonato y lo barren. O sea, esto nos habla evidentemente del potencial que tenía ese Toluca, ¿no? No, y la verdad es que recordemos que ese era un Santos de miedo porque tenía a Jared Borghetti, tenía a Alponi Ruiz, Héctor López, en su momento creo que ya no le tocó Héctor Altamirano, sí, era un Héctor Altamirano, era un equipazo, y de repente viene este Toluca que quizá la conjunción de esos jugadores, porque no solamente eran jugadores talentosos y que iban totalmente al ataque, sino que además se entendían perfectamente. Y yo creo que a Carlos le quiero preguntar, ¿qué tal era la convivencia entre ustedes? ¿Qué tal era la convivencia con Cardoso, la convivencia con el Chiquis, con Víctor Ruiz? Bueno, yo creo que era una convivencia de gente profesional. Después con el tiempo nos hicimos muy amigos, pero al principio nosotros nos fuimos conociendo, fuimos uniendo el grupo, trabajando para el grupo, y eso nos hizo... Si bien en el fútbol es difícil de ser amigo de 25, 26 jugadores que forman parte de un plantel, cuando se respeta, la amistad es parte de la formación. Nosotros lo que tuvimos la suerte fue de hacer una gran amistad dentro y fuera de la cancha, y aparte de ser conscientes de que dependíamos del compañero que estaba cerca. Sí, de acuerdo. Fer. Sí, en este caso, Carlos, pues prácticamente destacó en todos los equipos en los que estuvo, principalmente de la Liga MX. No hay duda alguna de eso, sus números lo avalan completamente, pero también es esta institución llamada Toluca, que sus números la ponen como el tercer equipo más ganador del fútbol mexicano con 10 títulos. ¿Qué era Toluca en ese entonces? O sea, con la afición, el conseguir estos títulos de una manera, pues prácticamente, pues exquisita, con un fútbol que se practicaba, con goles, con espectáculo. ¿Cómo era la afición de Toluca contigo y con los demás compañeros? Bueno, yo creo que sí. A ver, la afición de Toluca antes del 98 venía varios años sin ganar. Había estado en el 95, cuando nosotros llegamos, éramos últimos en la tabla del descenso. La gente estaba un poco molesta con el equipo. Después, por suerte, pudimos empezar a ganar cosas. La gente se metió con el equipo y disfrutó. Yo creo que todo va a... Ese Toluca lo que tenía también es que ibas a otra ciudad y la gente valoraba lo que hacías. También te respetaban y disfrutaban lo que hacías. Entonces los hinchas de Toluca lo disfrutaban más porque era su equipo, sin lugar a dudas, el tercer más ganador de México. Entonces, cuando un equipo es tan ganador y juega a tan gran nivel, no es solo admirado por su gente, sino que admirado por la gente de los rivales, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Oye, Carlos, de hecho yo recuerdo que creo que muchos mirábamos el calendario y decíamos, aquí con Toluca nos va bien, si no nos golean, o sea, si de plano no nos comemos más de 3 goles, creo que ya es un resultado decente. Pero a ti, ¿a qué equipo te gustaba enfrentar más? ¿Cuáles eran los partidos que más disfrutabas? No, fíjate que ese equipo tenía una cosa. Nosotros respetábamos a todos los rivales. Nosotros queríamos ganarla a todos los rivales, pero siempre, claro, querés ganarla, y que nosotros teníamos la suerte de ir entre los primeros lugares, siempre que pensabas que el partido más importante, entre comillas, porque todos te dan 3 puntos, era los que venían cerca tuyo, o los que querían alcanzarte o bajarte. Entonces, para mí, a mí no era emocionado porque los 3 puntos valían contra el equipo más popular, contra el que iba último en la tabla. Los goles valían lo mismo. Entonces, nosotros teníamos eso. Nosotros respetábamos a todos los rivales, pero a todos les jugábamos pensándole en ganar. A nadie íbamos a decirle, vamos a ver qué resultado sacamos acá, no. Nosotros íbamos a todas las canchas con el respeto de los rivales, le íbamos a ganar y tratábamos. A veces nos tocó ganar, a veces nos tocó no ganar, pero sí la mayoría de las veces teníamos éxito porque íbamos convencidos. De acuerdo. Ahora, Iván, no sé si estás de acuerdo conmigo, me parece que Carlos es uno de los jugadores más infravalorados de la Liga MX, un tipo que tiene unos números impresionantes y que no se le da el reconocimiento que merece, porque
hay que decirlo, en Toluca tiene unos números impresionantes, pero como bien lo apuntaba Fer, no solamente rindió ahí con los Diablos Rojos, ¿no? No, estábamos platicando aquí fuera del aire que yo me acuerdo que yo creo que en el equipo que estuviera Carlos era el equipo donde metía goles y goles, goles. Recordemos que estuvo en el Atlas, donde también fue goleador durante mucho tiempo, incluso ganándole en algún momento al gran Robert de Piño, en su momento que era también un excelente goleador. Y después con Tecos, que también pudo llegar a una gran final contra el América, que desgraciadamente perdieron, pero que Carlos fue uno de los motores más importantes. Yo le preguntaría a Carlos, ¿qué se necesita realmente, sobre todo siendo extranjero en la Liga MX, para triunfar, para poder adaptarse? Porque hemos visto que muchos de estos jugadores que llegan ahora con todo el exceso de extranjeros que vienen y se van, ¿qué es lo que se necesita para poder amoldarse al fútbol mexicano? Bueno, yo creo que primero que nada es no sentirse más que nadie, porque a veces el extranjero llega acá y dice, yo soy el refuerzo, voy a ser la figura, y eso empieza a perjudicarte. Si te pones solidario y trabajás con todos tus compañeros iguales, yo creo que ahí tenés. Después es dar lo mejor. Yo siempre decía, me pueden criticar que erré un gol, que no ganamos un partido, pero no me pueden criticar que no di lo mejor de mí en la cancha y no defendí la camiseta con todo. Entonces lo demás es relativo. Siempre digo que los números son eso, son números y es historia. Pero lo importante es que la gente pase los años, el tiempo, y la gente que es hincha de esos equipos que jugaste te recuerde y se sienta orgulloso de cómo representaste la camiseta. Esos son los verdaderos reconocimientos que uno quiere. Lo demás, sí, las copas y todo, claro que son cosas importantes. Pero el reconocimiento importante es el de la gente, porque la gente es la que está todo el día ahí, ¿no? De acuerdo. Fer. Así es. Siguiendo en este tenor, ¿tú cómo te describirías como jugador de fútbol? ¿Cuáles crees que son esas características que destacaban de ti? Yo creo que primero que nada en la entrega, yo me entregaba al 100%, yo no daba una pelota por perdida, trataba de ser importante para mi equipo, trataba de contagiar energía, era un jugador de mucha energía, yo contagiaba energía, y trataba de hacer bien mi trabajo, en el caso de delantero, hacer goles, y si no hacía goles, dar pase gol o buscar crear espacio para los compañeros. Entonces, me destaco, yo creo que por eso, mucho. Lo demás es cuando te dicen es un jugador técnico, no es jugador técnico, todo va relativo en el día que salí, de repente viene la pelota, le pegas mal y entra, le pegas bien. Entonces, a veces no es tanto la técnica, sí, la técnica es importante hoy en el fútbol por la velocidad que se juega. Pero cuando uno da lo mejor y se prepara para lo mejor, lo único que haces el fin de semana es llevar a cabo todo lo que entrenás en la semana. Entonces, si vos lo entrenaste bien en la semana, no hay duda que el fin de semana te va a salir bien. Por eso digo, yo lo que hacía, entrenar al máximo todos los días de la semana para el fin de semana entregar todo. Y después, si salía de la cancha y había ganado, me iba feliz. Si no había ganado, me iba tranquilo porque había dado todo. Teníamos que mejorar. De acuerdo. Oye, Carlos, aprovechando que estás aquí con nosotros, queríamos preguntarte, ¿tú qué crees a que se deba la sequía que ya tiene el Toluca? Es decir, después de una época esplendorosa que tuvieron con ustedes, han pasado ya casi 10 años del último campeonato del conjunto Escarlata. ¿A qué crees que se deba esta sequía? ¿Qué le hace falta al Toluca desde tu perspectiva? Yo creo que a errores de la directiva en la formación del plantel, a técnicos que no han podido hacer jugar bien a los equipos y a los jugadores que no han estado a la altura. Yo creo que esto es una mezcla de todo. De repente el a veces traer jugadores por nombres no te garantiza resultados. A veces vos no precisás los nombres, vos precisás los hombres que necesita tu equipo. Entonces creo que ha sido una mezcla de todo. Ojalá que ahora Ciña, que va a estar ahí, cambie un poquito el sentido, pero yo creo que empezamos de arriba con los directivos, después con los técnicos y también los jugadores, ¿no? De acuerdo. Oye, Iván, pues me imagino que a los aficionados en Toluca sí les ha de haber caído muy de golpe ahora sí que el cambio, ¿no? De que una época dorada con Carlos, ganando todo, y ahora 10 años ya de sequía, ¿no?
Bueno, hay que ver que también igual les tocó un cambio importante cuando terminó toda esa era. Recordemos que Enrique Mesa tuvo que irse a la selección, de repente llega, iba a ser como una transición ahí, llegó también la Volpe, el que llegó fue Ricardo León, no me acuerdo cómo se llamaba. No, Ricardo Ferrero, el Oso, que paz descanse. El Oso Ferrero. Entonces, esa fue como que la transición que tuvieron ellos. Y ahí se acabó quizá una época, al final cuando sabemos todos qué pasó en esa historia, pero aún así yo creo que la base importante del Toluca, de ese Toluca, fue siempre que daban espectáculo. Ese espectáculo que luego no tenemos ya en el fútbol mexicano, donde estamos especulando, donde estamos sacando el punto. Yo le diría a Carlos, ¿cómo mantener ese ritmo, cómo mantener esa espectacularidad en el terreno de juego? Vimos a un Cardoso que en su momento, en un torneo corto, metió 29 goles, ¿no? Y eso es algo que ya nadie ni siquiera se puede acercar. Entonces, ¿cómo respetar esa espectacularidad en el fútbol y al mismo tiempo ser efectivos? Porque hemos visto muchos equipos que son muy espectaculares, que van mucho al frente, pero también los golean, ¿no? Y este Toluca tenía orden en todas las líneas. Es lo que te comentaba, nosotros teníamos ambición. Nosotros cuando ganamos el primer torneo queríamos otro. Y cuando quedamos eliminados en semifinal, al otro torneo queríamos ser campeones. Y cuando fuimos campeones queríamos repetir y perdemos la final. Nosotros era la ambición y el convencimiento que teníamos. Nosotros, por ejemplo, a veces te dicen los equipos, te entra la campeonitis. No es la campeonitis, es la mentalidad. A veces los jugadores ganan un título y se relajan un poquito, los equipos ganan un título y se relajan un poquito como diciendo, vengo de ser campeón, no sé qué. Entonces nosotros éramos campeones y a los 15 días que volvíamos a empezar a entrenar. El primer entrenamiento ya lo hacíamos pensando en llegar a la liguilla y pelear el campeonato. Nosotros nos olvidábamos del torneo pasado. Sí, la Copa estaba ahí, disfrutábamos, éramos los campeones y todo, pero nosotros teníamos saber que cuando sos campeón todos te quieren ganar. Entonces nosotros teníamos que ser capaces de prepararnos para que el que nos ganara le costara mucho. Oye, Carlos, ¿y cómo le hacían precisamente para que no se les acabara el hambre de triunfo? Porque ustedes 3 títulos y como bien lo mencionas, todavía querían más. Da la impresión que hay equipos que, como bien también lo mencionabas, ganan algo y dicen, yo ya cumplí y háganle como quieran. O sea, ¿ustedes cómo mantuvieron precisamente esa hambre de triunfo? Bueno, primero que nada por el liderazgo del profe Messi, segundo por la mentalidad de nosotros. Siempre te dicen en el fútbol, jugar en primera división, entre comillas, a veces es accesible, pero mantenerse 4 o 5 años siendo titular en primera división ya es difícil. Entonces siempre te decían, y ganar un torneo, si tenés un semestre bueno, lo podés hacer. Pero mantenerse arriba y seguir ganando torneo, eso ya es más difícil. Bueno, nosotros teníamos como meta lo más difícil. Nosotros queríamos ser recordados. Además, siempre nosotros ponemos de ejemplo, cuando hablamos entre nosotros, decíamos, aquella liguilla que es la famosa, esa de tantos goles, cualquier equipo en el segundo partido, cuando llevaba 3 o 4 goles de diferencia, lo primero que hacía es bajar las revoluciones para cuidarse para el miércoles, para jugar la semifinal o la final. Nosotros no, nosotros jugábamos ese partido al máximo, hasta que pitara el juez, nosotros buscamos ganar, hacer goles y dar lo mejor. Y después que terminaba el partido empezábamos a pensar en el otro rival. Entonces eso fue, creo, la diferencia de un equipo que mostró la ambición durante todos estos años. Y creo que la muestra clara de esto que acabas de mencionar es la final con Santos. Ganan en Torreón y en vez de bajar los brazos, las revoluciones, en la Bombonera le meten 5, o sea, increíble. Pero como bien lo mencionas, no se les acababa el hambre de triunfo. Per. Sí, en este sentido son estos equipos que van por todo, ¿no? Al final de cuentas, me metes 1 o 2 goles, yo te meto 4 o 5, ¿no? Porque pues el fútbol es de goles. Y en este aspecto, Carlos, tú que ya tienes una trayectoria bastante, pues, ¿cómo se podría decir? Exitosa en lo personal, en tu desempeño futbolístico, ¿qué ha cambiado en el fútbol? De esos momentos en los que tú estabas en el terreno de juego ahora, porque también estás, en este proceso pues, de dirección técnica, ¿no? No ha cambiado, el fútbol
va cambiando en el sentido que va avanzando, se va modernizando, ¿no? No hay fútbol antiguo y moderno, pero sí se va adaptando al juego. Yo creo que ahora se ha basado mucho en la estrategia sobre todo los técnicos. Entonces los técnicos de repente hacen un gol y le dicen al equipo, vengamos un poquito para que cuando el rival venga a buscar el empate, nosotros le creamos los espacios. Nosotros no, en esa época nosotros hacíamos un gol y llegamos por el segundo, no nos preocupábamos. Fíjate que nosotros hablamos mucho, en las charlas nosotros antes de salir a la cancha decíamos, bueno, defensa, mantengan el cero atrás que nosotros gol vamos a hacer. Y de repente nos hacían un gol primero y nosotros decíamos, tranquilos muchachos, si gol vamos a hacer, vamos a seguir trabajando. Y por eso era el convencimiento nuestro. Lo que pasa es que ahora se habla mucho de estrategia, del orden, de la táctica y todo. Toda táctica, toda estrategia, todo sistema lo rompen los jugadores. Lo rompen los jugadores. Si vos tenés jugadores que son desnivelantes, te rompen cualquier estrategia, cualquier sistema y cualquier forma de juego. Ahora sí, con un orden, claro. Los técnicos son importantes porque son los que hacen el orden del equipo. Pero cualquier estrategia a la larga, porque en dos estrategias muy buenas es un partido parejo. ¿Quién la rompen? Los jugadores de calidad, los jugadores metidos, los jugadores concentrados, los jugadores que toman las mejores decisiones. De acuerdo. Oye, Carlos, ¿tú crees que el Toluca debería ser considerado entre los grandes de la Liga MX? Porque luego escucho a varias personas que a pesar de los títulos, a pesar de los logros del conjunto Escarlata, como que me lo hacen menos. No entiendo por qué, francamente, pero a tu consideración, ¿Toluca es uno de los grandes del fútbol mexicano? ¿Por qué me preguntas? Si es por títulos, grande. Si es por títulos, grande, tanto los tres más grandes. Si es por gente, y quizá que otros equipos son más populares que Toluca. Pero todo va a la pregunta. Si la pregunta me la decís por títulos, y el tercer grande. Que están mal llamado grande, son los tres más ganadores. Están entre los tres más ganadores. Entonces, en eso me baso. Ahora sí, claro, hablas de equipo popular y hay otro equipo que arrastra más gente que Toluca. Eso no hay lugar a dudas, para nadie es oculto. Pero pensemos en qué, si es por historia, por lo que hicieron hace 20 años, por lo que consiguieron. Todo va a la pregunta. Ahora, pregunta por título, Toluca está entre los tres más grandes. De acuerdo. Ahora, un tanto injusto esto, ¿no, Iván? Que en muchas ocasiones se menosprecia al Toluca a pesar de que pues prácticamente ha tenido todo, títulos, grandes jugadores, referentes, historia, y en fin, me parece que en muchas ocasiones no se le da el mérito que debería de tener el Toluca, ¿no? No, pero además de eso, creo que Toluca es una de las instituciones históricas del fútbol mexicano. Es uno de los equipos que igual desde su nacimiento no ha descendido, ha forjado valores. Ahora tienen un estadio impresionante. La verdad es que la Bombonera ha mejorado muchísimo. Y todo eso gracias a esta historia que de verdad forjó una generación de oro como Carlos, que igual también hay que decir que fue seleccionado nacional de Uruguay. Claro. Estuvo ahí haciendo bastante goles también con la selección. Yo le preguntaría una cosa a Carlos, ¿qué le faltó a este Toluca para que todavía marcara más épocas? Le faltaron algunas competiciones más que ganar, algunas copas. ¿Ustedes creen que se quedaron con hambre de más? No, yo creo que, a ver, el haber podido haber ganado más cosas, sí, también podíamos haber perdido las que ganamos. Yo creo que lo importante de acá es que cada parte de la que formamos parte nosotros, la que estuvo antes, la que siguió, dio lo mejor por poner en alto el nombre del equipo, sin lugar a duda. A mí las primeras palabras cuando llegué a Toluca me dijeron que lo primordial es respetar la institución. Después, andar bien o andar mal en la cancha es circunstancia del trabajo y del juego. Pero yo lo que tenía que hacer era respetar a la institución, la camiseta de Toluca y el nombre de Toluca se tenía que respetar. Entonces ya empezás con un compromiso entre la institución. Ahí empieza todo de verdad. Ahora, es como todo. Yo creo que en la época de nosotros, muchos niños que de repente, años atrás en Toluca, le iban al campeón, que por ejemplo si era América, si era Chivas, si era Cruz Azul, si era el que fuera campeón, los niños crecen con los momentos.
ven al campeón y dice, yo quiero la camiseta de este equipo y soy de este equipo. Creo que nosotros logramos que mucha gente del Toluca le fuera al Toluca porque disfrutaba viendo a su equipo los papás y llevaban a sus hijos, les compraban más la camiseta a Toluca. Yo creo que sin lugar a duda eso cambió también la historia de la ciudad. Sin duda. Fer. En este caso, ¿qué es lo que tú ya ahora, en esta época post-futbolística, qué es lo que te has llevado de tu carrera, de las instituciones en las que has estado, de las experiencias que has vivido a nivel fútbol mexicano, también a nivel internacional? Como bien dice, respetar la institución. Mira, primero que nada, cuando yo empecé a jugar, primero cuando soñaba ser jugador, cuando debuté profesionalmente a 17, yo soñaba con tener una carrera de llegar en ese momento a un equipo importante de Uruguay, jugar a la televisión y salir al extranjero. Hacer una carrera y decía, si juego hasta los 32, 33 años, soy feliz. Yo tuve la suerte de jugar a la primera división en Uruguay, jugar en la selección, salir al extranjero, jugar en muchos equipos, en muchos países, jugar hasta los 39 años y jugar tantas cosas importantes, jugar tantas finales con los equipos, porque todos aquí en México me recuerdan en el Toluca, pero yo jugué en Pachuca y tuve la suerte de ascender y salir campeón de goleo. Jugué en el Atlas y llegamos a aquella semifinal que nosotros eliminamos a Chivas, que nos elimina Puma, que es campeón. Jugué una final del ascenso con Puebla, que perdimos con Querétaro. Y después jugué todas las finales con Toluca. Entonces, por ejemplo, en México me fue muy bien. Yo fui a Ecuador, a la Liga Quito, tuve la fortuna de salir campeón. Yo salí campeón en Chile, jugué varios años en Chile. Entonces, ¿qué de mi carrera? Que el fútbol me dio muchísimo, pero yo también le di muchísimo al fútbol. Yo le di todo lo que podía darle, quizás no profesional al 100%, pero del 90% para arriba siempre fui profesional. 90%, 95%, siempre le di todo al fútbol para que el fútbol me diera. Entonces hoy, repasando todo eso, soy agradecido de todo lo que me dio el fútbol. Oye, Carlos, aprovechando que acabas de mencionar los otros equipos por los que también pasaste en el fútbol mexicano, ¿cómo describirías tu paso por el Atlas y por los Tecos? Dos instituciones en donde, vaya, fuiste parte fundamental para que el Atlas estuviera en semifinales, que desde ese entonces no regresa a esa instancia, y para que Tecos jugara una final. O sea, hoy se dice muy fácil, pero a ver quién era el guapo que volvía a poner a estos equipos en esos planos, ¿no? Hoy Tecos desafortunadamente ya no está, pero la verdad es que en esos momentos colocaste en el mapa también a dos equipos que usualmente no tienen tanto protagonismo. Bueno, primero que nada, fíjate, con el Atlas hicimos una mancuerna ideal, la gente me dio mucho cariño. Cuando yo llegué al Atlas, yo tenía muchas dudas. ¿Por qué? Porque estaba en el recuerdo latente de los 2 goles que le había hecho yo en la final del 99, que le había ayudado a sacar el título. Entonces había mucha gente que un poco me lo reclamó cuando llegué. Entonces yo le decía, a ver, si hubiese estado en el Atlas, yo hubiese hecho los 2 goles para Atlas. Yo en el momento me entregaba para la camiseta que tenía puesta. Le digo, yo lo único que te pido es que me des la posibilidad de jugar. Si yo no me entrego por la camiseta, usted reclámeme. Si yo me entrego y les rindo, vamos a quedar todos igual. Y bueno, después me gané el cariño de la gente de Atlas, pero no solo el cariño. Se dieron cuenta que yo vine a defender la camiseta y con la ilusión. A mí me hubiese encantado haber ganado el título con el Atlas. ¿A quién no le hubiese gustado? Ganar un título en la historia mundial. Y yo creo que estábamos ahí cerquita. Después termina ese campeonato con Puma, que quedamos eliminados, y bueno, deciden desarmar el equipo. Entre los que se desarman me sacan a mí. Yo creo que ese equipo, si se hubiese mantenido con todos los juveniles que venían apareciendo y todo el equipo, podíamos haber dado batalla al otro torneo. Bueno, no se decidió, pero creo que la satisfacción de haber podido pelear fue muy importante, y hasta el día de hoy la gente de Atlas me recuerda. Y en ese momento me voy a Tecos. Eliminamos a Chivas, claro. Eliminamos a Chivas y bueno, después nos elimina Puma por un gol que nos gana 4-3 allá en Seúl, y acá nosotros erramos mucho gol y no pudimos pasar a la final, que si pasábamos la final era en casa contra Monterrey. Pero bueno, así fue. Y después vamos a Teco, cuando me llevan a Teco a mí, deciden, Teco era para salvarse del descenso. Teco era el último en el descenso. Y nosotros dijimos, no, vamos a jugar, vamos a pelear. En la fecha, no me quiero equivocar, pero en la fecha 14 o 15 ya estábamos salvados y clasificados a la liguilla.
Y bueno, después de la liguilla, creo que hicimos una gran liguilla, eliminamos a Necaxa, eliminamos a Morelia, y llegamos a final con América, que yo creo que el primer partido en casa lo jugamos muy bien, íbamos con una ventaja, después de un penal que nos cobraron en contra, y creo que allá en el Azteca sufrimos la gran calidad de los jugadores de América, la gran velocidad, la gran nivel que tenía Cuauhtémoc, que tenía el Piojo López. Yo creo que tenían un equipazo y bueno, ellos fueron más certeros que nosotros, pero igual y todo le fuimos dando batalla, ya no marcaban un gol, nosotros marcábamos uno, y bueno, llegó un momento que no se dio. Entonces, uno lo que trató de dar lo mejor es en el Atlas yo fui capitán, después que se fue el Chato yo era el capitán. Y en los Tecos no era el capitán con el afecte, pero sí me sentía importante. Entonces, creo que fue unos lindos momentos. Iván, ¿recuerdas esa semifinal precisamente que pues posteriormente desembocó en el bicampeonato de Pumas, no? Yo perfectamente, bueno, pero es que ya me saben los colores también igual, pero no, me estaba acordando más bien de aquella semifinal contra el Morelia, y lo recuerdo perfectamente porque estaba lloviendo a cántaros allá en el 3 de marzo, y el último gol de esa semifinal lo metió Carlos. Ya casi en el final del partido mete el gol Carlos para meterlos a la final. Muy emocionante, como me acuerdo perfectamente, eso fue muy emocionante. Y después, qué lástima, ese Tecos tenía un equipazo igual con el Achita Ludueña, con Carlos Leaño. La verdad es que, Corona. exactamente, era un gran equipo. La verdad es que ahora viendo que viene toda esta parte de las desapariciones de los equipos que son pues muy dolorosos. Ahorita tenemos casi una en puerta con Morelia. Yo le quisiera preguntar a Carlos, ¿qué te parece este tema? ¿Es normal ver que las ambiciones económicas rebasen a lo que es una historia futbolística? ¿Es correcto eso? No, yo creo que, a ver, primero que nada, esto demuestra que lo único que nunca va a desaparecer en el fútbol es la pelota. Los jugadores van a pasar, los técnicos van a pasar, los dirigentes van a pasar y los dueños también van a pasar si venden sus equipos y los equipos hasta van a cambiar de nombre. Lo único que nunca van a poder cambiar la pelota porque no la van a poder hacer cuadrada y nada de eso. Ahora, yo creo que es falta de respeto a la identidad, porque no se puede jugar. A ver, si tú sacas un equipo un par de años y en la ciudad no te funciona y lo llevas a otra ciudad, capaz que hasta ahí es entendible. Pero un equipo que tiene tanto arraigo como lo tiene Morelia en este caso, con la ciudad, con poco gente, por ejemplo, cuando me tocó jugar a mí, nosotros jugábamos a estadio bastante lleno ese año. Entonces Teco arrastraba. Ojalá, yo el otro día estuve hablando con Juan Carlos, con el Cheto, y él tiene la ilusión de que el Teco vuelva algún día, pero va a costar. Pero digo, también es sacarle la identidad a la gente. Cuando vuelve a sacar la identidad a la gente y a la ciudad, por más que los equipos se vayan a otra ciudad, no son lo mismo. Ya no son lo mismo. No son lo mismo y no tienen los mismos valores. Y la misma gente no lo va a seguir. Entonces, fíjate todos los equipos que han cambiado de ciudad. Yo creo que el que más lo ha aceptado el Necaxa. Pero porque se fue a la ciudad y la ciudad se empezó a identificar con él. Pero los demás, la identidad la van a perder. Y no me digas que Morelia, en este caso, que hablamos de ese equipo, no es un lugar que la gente es apasionada por el equipo. Sin duda. Fer. Sí, no, sin duda alguna, inclusive me viene a la mente el caso del Atlante, ¿no? Que pues le ha costado muchísimo, o sea, bueno, es el primer torneo que se podría dar una excepción a la regla, pero le ha costado muchísimo trabajo. Y en el caso de Morelia, que bueno, es Monarcas, Morelia, ¿no? O sea, al final esta asociación inclusive de palabras de la gente, de los colores, se vuelve, engloba todo este espectáculo, ¿no? Que es el fútbol en la ciudad, definitivamente. Y para ti, Carlos, también bajo toda tu experiencia, representar a tu selección nacional, ese llamado, ese premio al esfuerzo, ¿cómo fue? Yo creo que es el sueño que tenemos todos, primero que nada, de niño, y el sueño que tenemos futbolistas profesionales. Sin lugar a dudas, llegar a las selecciones es lo máximo. Nada se compara con la selección. Nada. Por más que te diga que disfruté cada cosa que gané, que jugué, pero el día de la primera vez que jugué por la selección, para mí fue algo increíble. Yo siempre había soñado
Fíjate que yo cuando era muy chiquito, cuando tenía 10 años, en Uruguay se jugó un mundialito, que fue en el 80, Uruguay lo gana el mundialito, y el día de la final, mi papá nos salimos afuera a la calle, la gente tocando bocina y todo, ¿viste? Y yo ahí, como niño, me acuerdo, un día le dije a mi papá, yo un día voy a jugar a la selección. Imagínate, mi papá me decía, deja, ¿qué vas a jugar? Si yo un día voy a jugar a la selección, la vez que jugué a la selección, bueno, mi papá ya no estaba en vida, pero digo, en el momento que iba a entrar a la cancha, le cumplí lo que le había prometido a mi padre, pero más que le había prometido a él, era el sueño que yo tenía de niño, ver a los seleccionados, cómo la gente lo adoraba, cómo todo el mundo o todo el fútbol giraba en torno a esos jugadores, fue lo que me hizo llenar la ilusión y hasta el día de hoy, el momento que entré de la primera vez de cambio, la recuerdo clarita. ¿Sí? Oye, Carlos, actualmente, bueno, se atravesó esta cuestión de lo de la pandemia, pero estabas trabajando con León, con los juveniles, y vaya, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa ya como director técnico? Que vaya, ya también lo habías hecho en otros lares, pero ahora dirigiendo a juveniles aquí en México, ¿cómo ves a los jóvenes, el material, digámoslo así, para la primera división? Bueno, sí, estamos en una etapa nueva, estamos tratando de guiar y ayudar a los jóvenes a crecer, a prepararse. Primero que nada, a guiarlos como jóvenes, como personas, porque siempre digo, el fútbol no es que sea ingrato, pero el fútbol no tiene lugar para todos. Muchos de hecho van a quedar en el camino. Ese es nuestro equipo, y si no es el fútbol, es el estudio, o sea, es la vida, así es la vida, pero sí trato de enseñarles de que todos los días tienen que dar el máximo, prepararse, aprender a pegarle al balón, aprender a jugar con perfil, los recorridos, todo lo que tiene el fútbol. ¿Para qué? Para cuando se presente la oportunidad en primera división estén por lo menos con el máximo conocimiento del juego. Y después es disfrutar esto, seguir creciendo. Fíjate que esto del encierro nos ha hecho hacer entrenamientos vía plataformas, y de repente hacemos conferencia con ellos, nos mandan videos de los entrenamientos que les ponemos. Entonces fue una vivencia nueva para nosotros también, pero también nos sirvió para tener conocimiento. ¿Por qué? Yo les digo a ellos todos los días, les digo, ¿vieron cuando nosotros llegábamos a entrenar? A veces llegábamos a entrenar y ustedes estaban deseando que terminara el entrenamiento para irse para su casa, o para irse con sus amigos y todo. Ahora quieren entrenar en la cancha, entonces ahora creo que van a volver y van a valorar muchas de las cosas que como la tenían día a día, no la valoraban, decían, no, si no me fui al entrenamiento, mañana entreno en vuelta. Y no, ahora van a valorar cada día entrenamiento, porque uno nunca sabe cuándo va a pasar algo como esto, y ojalá nunca más, pero estemos así parados tanto tiempo fuera de la cancha. Llevamos van a ser 2 meses que vamos a estar fuera de la cancha. Entonces yo creo que para todos fue una novedad nueva, pero siempre le digo a ellos, de todo lo malo, bueno, hay que sacar lo bueno, lo que vivimos, lo que disfrutamos, y sacaremos eso, ¿no? De acuerdo. ¿Consideras correcto que se haya dado por terminado el certamen, o consideras que se pudo haber dado otra solución? Yo creo que se podía haber esperado un poquito más. Todavía estaban los tiempos. Pero también en parte, iba a encerrar muchas cosas. El riesgo de la salud, el seguir jugando y jugar una liguilla sin gente, para muchos iba a ser bravo, ¿entendés? Y al final todo encerraba muchas cosas. Ahora tenemos que decir que se fue una buena decisión. ¿Para qué? Para que todos los equipos tengan la posibilidad de prepararse, primero que nada hacer los estudios a los jugadores y llegar a una pretemporada para empezar un campeonato. Sí, va a ser raro, que no hubo campeón, todo lo que quieras, pero acá estaba una cosa mucho más importante que el fútbol, que era la salud de todos. De acuerdo. Se priorizó la salud, ¿no, Iván? Al final de cuentas es una... La verdad es que el fútbol mexicano de por sí tiene muchos asegúnes, ¿no? Es algo que es inesperado en muchas formas. O sea, a veces las decisiones de los directivos son extrañas. A veces piensas que están viendo por la salud de los jugadores, pero también están viendo por su propio estilo de ganar dinero, y que de todas maneras también eso es cierto. Es importante porque los clubes necesitan del público para que puedan sobrevivir y subsistir. Y creo que yo creo que para Carlos la pregunta sería,
hoy por hoy, ¿qué va a cambiar en el fútbol después de esta pandemia? ¿Qué es lo que vamos a aprender después de ver que el público, al final de cuentas, es una de las cosas más importantes y que no se debe de minorizar no tenerlo? Pero al mismo tiempo, también cuidar la salud. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podría ser esta nueva etapa del fútbol, no solo mexicano, sino del fútbol mundial, con algo como lo que es el coronavirus? Yo creo que no solo el fútbol, la vida también va a ser diferente en todos. Vamos a salir, ojalá que salgamos mejores personas, porque vamos a valorar muchas cosas más. Sin lugar a duda, el fútbol para los que estamos dentro del fútbol era nuestra forma o estilo de vida. Y de repente te lo quitan por 2 meses y no lo tenés, en este momento por 2 meses. Entonces yo creo que es lo que te digo, vamos a valorar otras cosas, vamos a valorar compartir con gente, vamos a valorar a cuidarnos, vamos a valorar distintas situaciones, vamos a valorar a las personas mayores que hoy no las podíamos ver, vamos a valorar un abrazo, un saludo, el compartir una charla, porque si charlar con alguien no sabes si en este momento se enferma o le pasa algo y no podés charlar, vamos creo, hasta decirle más veces te quiero a la familia. Conocimos y compartimos más con la familia, porque es verdad, este tiempo compartimos y conocimos más con la familia, de repente hemos tenido más conversaciones con los hijos que a veces no las tenemos tantas. Entonces yo creo que esas cosas nos va a hacer valorar muchas cosas que para nosotros, entre comillas, la salud es lo más importante, tener salud te da la posibilidad de todo, pero sin lugar a dudas cosas que teníamos en el día a día, capaz que nosotros decíamos, no, ahí está, y un día deja de estar. Entonces, lo más importante de todo esto, ojalá que podamos volver la mayoría de gente posible, que no se vaya tanta gente que pierda la vida, más gente podamos volver, más feliz vamos a ser todos. Ojalá. Fer. Así es, definitivamente este cambio ha sido pues muy estrepitoso, ha habido muchos movimientos, muchas noticias, principalmente en el fútbol mexicano. Ahora sí que pues buen momento, ¿no? Para empezar a hacer todos estos cambios que ya ellos los tenían planeados, tampoco es algo que se haya suscitado de la nada, pero también, Carlos, para ti ya esta experiencia que estás teniendo en una dirección técnica, en un proceso formativo, ¿qué es lo que te ha dejado? Bueno, me ha dejado que soy parte o soy la cabeza del sueño de muchos jóvenes, que uno trata de ilusionarlos, de guiarlos, de enseñarles, tratar de decirle las cosas que le pueden pasar bonitas en el fútbol, las cosas que no van a ser tan bonitas, y que de todo crezcan y aprendan. Yo creo que también, fíjate, yo dirigía la sub-15 el año pasado y ahora dirijo la sub-17. Compartir 2 años con los mismos jugadores, que los padres confíen en ti, que te los ponen a disposición para que les enseñe. O sea, aprendes muchas cosas. Si bien una vez se le cuenta vivencia, trata de no contar la vivencia. ¿Por qué? Porque cuando tenés la posibilidad de tener una carrera que tuvo muchas cosas lindas, ellos se creen que todas las carreras son iguales. Y no es así. El fútbol va a tener gente que va a jugar muchos años, va a haber gente que va a jugar pocos años, va a haber gente que va a estar a los tumbos en una tercera, en una segunda, que va a soñar con jugar en primera, pero no va a llegar. Entonces lo que uno trata de aprender con ellos es hacerlos crecer. Por eso trato de ser lo más, no lo más honesto, porque en eso no se trata de honestidad, lo más frontal y certero a la hora de hablar con ellos, ¿no? ¿Te ha costado este proceso de comunicar? O sea, digamos, de trasladar lo aprendido, lo vivido y hacer esta transformación para ya transmitírselo a los chavos. Me costó al principio, ¿sabes por qué? Porque yo soy muy apasionado y de repente gritaba mucho. Entonces tuve que ir aprendiendo la comunicación con los chavos, porque de repente uno, nunca los insulté ni nada, pero soy de gritar, de hablar fuerte. Entonces de repente les exigía a los jugadores como si estuviera dirigiendo jugadores que ya saben todo y recién están aprendiendo eso. Entonces esas son una de las cosas que voy aprendiendo, que he aprendido, he cambiado mucho, de tratar de controlar más mi pasión y tratar de usar más la razón. Ok, pues sí. Oye, Carlos, ahora que tocas el tema de la dirección técnica, sabes que aquí en México ya se está realizando la famosa Liga de Balompié.
¿te interesaría en algún momento dado trabajar en esta nueva liga? ¿Te ha llamado la atención y qué opinas de ella? Yo creo que es una buena posibilidad. Muchos jugadores que a veces no tienen lugar en un lado van a tener esa posibilidad de jugar. Además, por lo que veo, escucho y leo, está muy bien organizada, está muy, muy bien diseñada, va a estar en ciudades donde el fútbol no estaba. Y claro que interesa. Todo lo que sea en el fútbol la interesa. Uno tiene que, a ver cómo te puedo decir, demostrar dónde está si quiere seguir creciendo. Y esa es una liga que le va a dar muchas oportunidades a técnicos que van a demostrar que tiene una gran capacidad, una gran calidad, unos grandes estudios para desplegar. Y muchos jugadores, sin lugar a duda pero sin ninguna duda, que rindan ahí van a terminar jugando en primera división. Sí, claro. Ahora, Carlos, te propongo una pequeñísima dinámica de darte los nombres de algunos de tus compañeros del Toluca, precisamente de los años 90, finales, mejor dicho, y que nos los describas en la menor cantidad de palabras de lo que te venga a la mente. Y vamos a comenzar. José Cardoso. Goleador. Fabián Estay. Contagiador de energía y excelente amigo. Hernán Cristante. Hermano de la vida. Hermano que me dio la vida, me dio fútbol y un histórico líder. Rafael Chiquis García. Un ejemplo de seriedad y de disposición para trabajo. Él habla poco, pero tiene las palabras justas. Antonio Nelson Ciña. La magia. Ese enano tenía pura magia. Era pura magia. El mago. Yo no le diría el maestro, yo le diría el mago. Israel López. No me tocó con él, pero un jugador que en su posición demostró que tiene mucha calidad y mucho temperamento. Salvador Carmona. El mejor lateral derecho que ha dado México, por lo menos del 95 yo estoy acá, el mejor lateral derecho de la historia de México. Víctor Ruiz. El mejor cobrador de tiro libre que jugué con él. Era pelota quieta al borde del área, cada 2 era un gol. Finalmente, Enrique Mesa. Un padre, un guía, un amigo y una persona que nunca escucharás a nadie hablar mal de él. De acuerdo. Iván, ya estamos próximos a despedirnos, pero Carlos, un jugador que sin duda alguna, yo creo que te hubiera encantado tenerlo en tu equipo, ¿no? No, pues nunca quisiera los Pumas, yo qué puedo decir, pues ya, no pasó, si no pasó, no pasó, pero sobre todo yo creo que la gran experiencia... Te voy a cortar. Cuando yo vine al Atlas, iba a Pumas. Mira. Pues de las otras oportunidades feas que hemos perdido, ¿verdad? Espérame, ¿sabés por qué no fui a Pumas? ¿Por qué? Porque Pumas me quería, pero la Volpe no quería reforzar a Hugo Sánchez. Mira nada más. Me está reafirmando lo que creo que todos sabíamos en ese momento. Qué terrible. Pero no, la verdad es que es un placer platicar con Carlos. La verdad es que yo creo que alguien que no le haya visto jugar, espero que vea muchos videos de cómo era la fortaleza de un delantero. Alguien que no lo parabas con 1, 2, 3 patadas, le pegaba muy bien al balón, cabeceaba muy bien, se movía muy bien en el área. Y creo que sobre todo era un referente en el ataque que pocos podemos decir que tuvimos el lujo de verlo, o bueno, espero que muchos hayan tenido el lujo de verlo porque era sobresaliente. Y ya quizá por último, la última pregunta que le diría a Carlos es, ¿para ti qué significa el Toluca? Cuando te preguntan por este Toluca de los 90, ¿para ti qué significa? Mira, yo no quedo bien con los equipos, yo lo que digo es lo que pienso. Yo primero que nada soy agradecido de todos los equipos que me dieron la posibilidad de trabajar.
cuando me preguntan a quién le va, no, yo al único equipo que le voy es al de Uruguay. Arriba. Ahora, el Toluca es el que me abrió las puertas en México, es el equipo que confió en mí para venir y es el equipo que hicimos una historia juntos. Soy un granito de arena en esa historia, un granito de arena. Pero claro, es parte importante de mi vida. Lo que hice yo en el Toluca fue lo que me abrió muchas puertas. Entonces, por siempre va a ser un equipo que le tengo un gran cariño. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Fer. No, pues nada más agradecer que Carlos se haya tomado el tiempo de poder platicar con nosotros de su experiencia, de su vida futbolística, ahora ya en procesos formativos en la dirección técnica de jugadores, y que al final de cuentas hay que seguir y hay que trabajar, no hay otro camino que no sea el de trabajar y para seguir mejorando día con día, y ahora Carlos que ya lo está transmitiendo, ¿no? A unas nuevas generaciones. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y vaya, yo ya lo había mencionado al principio de la transmisión, pero lo repito, creo que uno de los jugadores más infravalorados del fútbol mexicano, uno de los uruguayos más goleadores en fases finales, y no es creo el que más goles ha hecho en liguillas, 2 campeonatos con Toluca, semifinales con Atlas, subcampeonato con Tecos, ascenso con Pachuca, campeón goleador, es decir, un auténtico crack, y al cual pues evidentemente le agradecemos enormemente que haya estado aquí platicando un ratito de fútbol con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, y pues nada, desearle lo mejor en estos tiempos de cuarentena. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, una linda charla de fútbol. Aquí estamos siempre a la orden y ojalá que pronto regresemos, entre comillas, a la vida normal, que estemos todos bien, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose. No es ahora que va a decir que se van a abrir las cosas y ya vamos a salir todos, no. Seguir tomando precauciones y ojalá pronto podamos estar compartiendo un café, un partido de fútbol, conversar y todas las cosas que a nosotros nos han llenado de tanta alegría. Así que les mando un gran abrazo y como siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Carlos. Iván, Gracias. Fer, hasta luego, un abrazo. Hasta luego.